En este video vamos a ver la parte práctica del módulo de Matplotlib, en el cual ya les recomendamos que lean el apunte y vean el video teórico antes de meterse con la guía. Pero para hacer un resumen, Matplotlib es una librería de Python que te permite graficar distintos tipos de gráficos en Python. Es una librería muy base para todo lo que puede llegar a ser visualizaciones de cualquier tipo, ya sea para análisis de datos o para cualquier otra cosa. Y lo que vamos a ver en este video son un par de ejercicios de la guía. En sí, la guía funciona desde un Google Colab, que van a tener el link en el PDF de la guía. Y van a tener toda la información acá. Y lo que recomendamos es que ustedes no corran directamente este archivo, el cual a ustedes ingresan, sino de que se genere una copia Drive y utilicen esa para todos los ejercicios que vamos a ver. Con la copia ya hecha, lo que vamos a ver en principio es cómo está formulado el archivo. Vamos a ver de que tenemos todas las librerías que vamos a utilizar. Matplotlib se importa desde el módulo de pyplot, que es el que más se utiliza, y el seudónimo que vamos a utilizar es PLT. Después tenemos NumPy y Pandas, que ya lo vimos en el módulo anterior, para hacer ciertas manipulaciones de los datos para después graficarlas. En sí, la primera celda lo que nos permite hacer es importar un CSV que contiene información de países en los distintos años con distintas métricas, como por ejemplo la expectativa de vida ese año, el PBI per cápita, la cantidad de gente que la habita, etc. Entonces, acá vamos a tener más información sobre lo mismo, los tipos de datos como para saber que los podemos graficar. Y lo primero que me va a decir el código es de que yo elija un año, que acá yo elegí el primero que se ve acá en las primeras celdas del data frame. Vamos a elegir un año y por eso voy a tener un data frame que contiene toda la información que tiene todo el CSV ese año en particular. ¿Para qué? Porque el ejercicio me pide que elija el año y después que realice un gráfico de puntos que muestre la relación entre la expectativa de vida, en que es la columna del Life Edge, y el PBI per cápita de los habitantes, ¿no? Entonces, ahí lo que vamos a tener que tener es un título apropiado, un nombre y unidades en los ejes cartesianos, un marcador de tipo triangular y una grilla. Entonces vamos a hacer todo el código para poder satisfacer lo que nos pide el enunciado. Acá ya la celda van a ver que tiene definido la figura y la axis, que es algo muy clave a la hora de poder graficar cosas en Matplotlib. Y después tengo el PLT Show, que me va a permitir ver lo que yo voy a graficar en esta celda. Entonces, como yo ya tengo la figura y la axis predefinida y lo que me pide es un gráfico de puntos, yo voy a utilizar la función de scatter, ¿no? Que la función de scatter yo lo que voy a tener es que definir unos valores en el eje X, que acá lo que me pide es la expectativa de vida. Entonces vamos a llamar al data frame de data year y voy a utilizar la columna de life expectancy. Y después voy a, en el eje Y, traer a la el mismo data frame y la columna de PBI per cápita. Entonces, si yo visualizara eso de esta manera, podría ya tener un gráfico de puntos que muestra la relación entre el PBI per cápita y la expectativa de vida de todos los países en 1957. Entonces vamos a seguir agregando cosas para satisfacer lo que nos pide el enunciado. Lo que es propio del scatter me pide que el marcador sea de tipo triangular y que el color sea ese en particular, que eso es un código hexadecimal que hace referencia a un color en particular, no algo de los predefinidos como verde, rojo, sino alguna gama distinta sobre ellos. Entonces, la función de marker me va a permitir a mí poder elegir distintos tipos de marcador para mis visualizaciones. En este caso, los puntos todos van a ser un triangulito, como se ve acá, y después yo lo que puedo hacer es definir un color para ellos, ¿no? Que si yo copio el código exactamente tal cual está ahí enunciado, vamos a ver que cambia a un color más verde, en vez de ser el default, que es azul. Entonces acá yo ya tengo hecho el marcador tipo triangular y que el color sea eso. Lo que yo puedo hacer es definir el grid, que se utiliza con la función de grid a secas sobre las axis, en este caso. Y después vamos a ver que tengo un título apropiado y un nombre y unidades de los ejes cartesianos, ¿no?
Entonces, eso yo siempre voy a poder elegir qué etiquetas poner sobre el eje X. Acá vemos que el eje X tiene expectativa de vida y si vemos el data frame es en años. Entonces vamos a poner expectativa de vida en años, ¿no? Y lo mismo voy a poder utilizar para el eje Y. Vamos a ver qué es el PBI per cápita en dólares en este caso. Si yo hago eso, vamos a ver de que en los ejes cartesianos se me suman estas referencias y el gráfico queda muchísimo más entendible. Y lo último que me falta es poder definir un título. Todos estos métodos están en el apunte para que ustedes lo puedan ver. Son muy claves en cualquier gráfico que ustedes hagan en Matplotlib. O sea, se repiten un montón. Y siempre van a utilizar los mismos para los ejes X e Y y para el título, ¿no? Entonces, vamos a ver la expectativa de vida versus el PBI per cápita en 1957. Acá le puedo agregar que sea de los países en 1957, ¿no? Y ahí me queda el título que deja muy en claro a lo que va el gráfico y los ejes muy bien marcados, una grilla y todos los marcadores bien definidos. Si quisiéramos hacer un análisis sobre qué pasa en el gráfico, cuál es la relación, vemos de que hay algún país que en 1957 tenía un PIB per cápita excesivamente alto con una expectativa de vida que capaz no era tanto. Entonces eso capaz es un outlier y te sesga un poco como es la información y el gráfico. Vamos a ver si yo defino otro año, si el outlier no está. No, el outlier siempre va a estar. Entonces ahí podría seguir definiendo valores de año hasta que nada, me satisfaga lo que puedo llegar a ver, ¿no? Sigue lo mismo, o sea, sigue con la misma tendencia. Yo podría hacer esto para todos los años que hay, pero bueno, nada. Acá después con el gráfico sin este outlier se va a poder hacer una mejor definición sobre la relación, pero ya se ve de que todos los que están en PIB per cápita cercanos a cero están generalmente de la expectativa de vida de la mitad o de la mediana para la izquierda, y los que más expectativa de vida tienen un PIB per cápita más alto. Eso se llega a ver bastante claro y para eso sirven los gráficos de puntos o los scatters, mejor dicho. Bien, entonces por eso queda el ejercicio 1 bastante completo para lo que es el arranque de la guía, y vamos a ver otro ejercicio que es, o sea, todos los ejercicios que siguen son con el mismo dataset que ya vimos, y vamos a ver después cómo hay ejercicios de grilla, en el cual yo tengo acá un data frame predefinido con todas cosas aleatorias de la librería de NumPy, y vamos a ver el primer ejercicio que me dice, vamos a crear una grilla de 4 gráficos de línea en la que los ejes X va a contener los valores del índice del data frame, o sea, 0, 1, 2, 3, 4. Mientras que los ejes van a contener los valores de la columna de A, de B, C y D. Entonces yo voy a tener 4 gráficos para las 4 columnas. Entonces, la figura debe tener 2 filas y 2 columnas. O sea, en vez de poner todo en la misma fila, voy a tener que tener 2 filas y 2 columnas en los subplots que yo haga. Después el tamaño de la figura, los nombres de los ejes y de referencia en cada gráfico, una grilla. Y además me dice los valores de A tienen que estar en la parte superior de la izquierda y de color tanto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto para todos. Lo más importante del ejercicio es que ustedes sepan cómo se define primero los subplots. En este caso vamos a ver que tengo la misma función con la cual siempre inicializamos la figura y el axis, pero en este caso yo voy a tener lo que son filas, que en este caso le pongo 2, y columnas, que en este caso le pongo 2. Y eso me va a generar esta grilla, ¿no? Con 4 gráficos. Acá lo que yo voy a hacer es pasarle el parámetro de fixsize, que lo primero que se pone en el fixsize es el ancho y luego el largo. Entonces acá pongo 15, que es el ancho, y una altura de 8. Me queda algo así que se ajusta perfectamente en este caso al collab, ¿no? Entonces acá yo voy a tener 4 axis en particular con las cuales yo puedo interactuar y generar gráficos sobre ellas. Entonces, ¿cómo accedo a cada una de estas axis? Lo que queda adentro de la variable de AX son valores que pertenecen a cada una de las grillas. Entonces, yo en la fila 0 y en la columna 0, porque están indexadas, voy a poder acceder a la grilla
del arriba a la izquierda, porque está en la columna, en la primera columna y en la primera fila. Entonces vamos a ver esto mucho más claro, en la cual yo si hago el gráfico de líneas, que como es un gráfico de línea voy a poner que es plot, y voy a poner en el eje X del plot así tal cual me da el enunciado, los valores del índice. Voy a pasarle los valores del índice y después los valores de la columna de A y me va a generar este tipo de gráficos, ¿no? Y esto es sobre la axis que está en el índice 0 de la fila y en el índice 0 de la columna. Y con eso ya tengo el gráfico. Lo que me pide sobre el gráfico es de que yo le pase el color de verde en el que está arriba a la izquierda. Además, me pide que le ponga un grid, que en este caso, como hicimos antes, se utiliza el método de grid sobre el axis, pero en este caso le tengo que especificar sobre cuál axis en particular, porque ahora no tengo una sola, tengo un conjunto. Entonces, en la 0, 0 le pongo el grid y eso me va a marcar solo en la de arriba a la izquierda. Entonces, vamos a terminar el primer gráfico con los nombres de las etiquetas en X y en Y. En X yo voy a tener los valores del índice. Y en el eje Y voy a tener los valores de la columna A, ¿no? Aquí de título puedo poner esencialmente columna A. Y con eso voy a tener los gráficos bien puestos con sus referencias. Yo esto mismo, o sea, este mismo bloquecito así de código, yo lo que podría hacer es copiar y pegarlo, ¿no? Pero si yo hago esto, siempre va a referenciar al axis de arriba a la izquierda. Entonces yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, acá voy a separar con comentario para separar lo que es cada gráfico en sí. Y vamos a ver que yo lo único que voy a tener que hacer es ir cambiándole los índices en este caso. Porque, por ejemplo, yo acá tengo el 0, 0 y yo lo puedo cambiar por el 0, 1, ¿no? Y este va a ser el de la fila 0, o sea, la primera, pero de la segunda columna, que es la parte superior derecha, que me pide que sea red. Entonces acá yo puedo cambiar que sea de la columna B y que sea color red. Y vamos a ver cómo eso después termina impactando en mi gráfico, ¿no? Si yo lo hago así, vamos a ver que ahora tengo lo mismo. Acá me olvidé de cambiar que la columna también sea referenciada a la B. Y acá tengo mi gráfico en rojo, arriba a la derecha. Y de la misma manera yo puedo repetir esto mismo, pero primero para ahora la segunda fila. Entonces tengo que poner la fila 1. La columna C, cambio todos los nombres de las variables, y acá lo mismo, pero para no solo para la fila 1, sino para la columna 1. Acuérdense, siempre indexada. Entonces esto hace referencia a la columna D. Y con eso vamos a ver que tengo exactamente lo mismo en todos. Acá se solapan un poco los valores de las labels, eso hay que utilizar una función para que no quede tan juntos, pero tengo todo lo que me pide el ejercicio, que son los 4 gráficos de líneas en 2 filas y 2 columnas, con el fixed size o el tamaño de la figura de 8 por 15, los nombres de los ejes, que cada uno tenga una grilla, y que esencialmente los gráficos sean con los valores del índice y los valores de las columnas de A, B y C del data frame que vemos acá nosotros, ¿no? Y bueno, acá lo último que me falta es que en el de abajo a la izquierda sea magenta y el otro sea blue. Entonces yo acá puedo poner magenta y puedo poner blue. Y con esto el ejercicio va a quedar resuelto, ¿no? Tengo cada uno de los gráficos en cada una de sus posiciones necesarias de la grilla y con sus colores correspondientes. Entonces lo más importante de acá es que sepan manejar que si yo defino filas y columnas, ahora la variable de AX representa un conjunto de datos a los cuales yo puedo acceder indexadamente. En el otro ejercicio, como no definí nada, solamente accedo a X porque solo va a tener una sola axis dentro suyo y sin poner ningún tipo de índice se interpreta que es solo sobre la misma, ¿no? Entonces,
Después el resto de la guía se resuelve de manera similar. Tienen como distintas variaciones sobre los gráficos y sobre las grillas a usar y sobre los parámetros a usar, que desenvuelve bastante bien todo lo que es el apunte. Entonces, con esto terminamos el video de hoy, que habla sobre la práctica de Matplotlib, en el cual aprendimos a graficar de la manera más sencilla un gráfico de puntos, cómo utilizar la función de subplots y cómo utilizar las referencias sobre las axis de un gráfico y cómo además manipular la data que se le puede pasar a los métodos de visualizaciones como el scatter, el plot. Y después también otra cosa muy importante es cómo utilizar las grillas que tienen múltiples gráficos en la misma figura. Así que con esto va a ser todo por el video de hoy y todo por el video del módulo, todo por el video de la práctica del módulo de Matplotlib.